Alguien parado en la carretera me pidió que me detuviera. Por la radio apagada, semana del miedo. ¿Por qué no te detienes? Esas fueron las palabras que escuchó a través de su radio. Una radio que estaba completamente apagada. ¿Alguna vez has estado solo en una carretera desierta en medio de la noche? Sin luna, sin estrellas, sin ningún otro vehículo a kilómetros de distancia. Donde la única compañía es el sonido del motor y la oscuridad que parece tragarse todo a tu alrededor. Ahora imagina que en medio de esa oscuridad absoluta ves una figura que no debería estar ahí. Una figura que te mira, sin parpadear, sin moverse. Y que cuando pasas de largo, aparece en tu retrovisor, parada en medio de la carretera. Lo que voy a contarles hoy le pasó a un camionero con 10 años de experiencia. Alguien que ha manejado en las peores condiciones, que ha visto de todo en esas carreteras solitarias. Alguien que creía que nada podía sorprenderlo ya. Hasta esa noche sin luna. La noche en que algo o alguien le pidió que se detuviera. Y desde entonces, nunca ha vuelto a estar realmente solo en la carretera. Lo que más me perturba de esta historia no es la figura fantasmal parada al borde del camino. No es su rostro pálido sin expresión. Ni siquiera es el hecho de que apareciera 2 noches seguidas en el mismo lugar. No. Lo más escalofriante es lo que escuchó cuando pasó junto a ella, a través de una radio que estaba completamente apagada. Hola, soy Isabela y bienvenidos a AL Reddit Historias. Pero antes de comenzar, esta no es una historia común. Es el día 6 de la Semana del Miedo, y lo que les voy a contar hoy es una de las historias más inquietantes que he leído en Reddit. Fue publicada por un camionero con años de experiencia, alguien que pensaba que lo había visto todo en las carreteras, hasta que se encontró con algo que desafía toda lógica. Y déjenme advertirles, si están solos en casa en este momento, tal vez quieran prender todas las luces. Y si les gustan este tipo de historias, no olviden suscribirse, porque mañana les traigo el día 7, la historia final de la Semana del Miedo, dedicada al Día de Muertos. Pero eso es mañana, si es que pueden dormir después de lo que voy a contarles hoy. Nuestro protagonista, lo llamaremos Daniel, ha sido camionero durante casi 10 años. Ha manejado en todo tipo de condiciones. Tormentas que apenas te dejan ver el parabrisas. Niebla tan densa que parece una pared blanca. Autopistas desiertas en medio de la noche donde no ves un alma durante horas. Y hasta hace poco, Daniel creía que lo había visto todo. Que nada en esas carreteras podía sorprenderlo. Pero hay algo que debes saber sobre las carreteras de noche. Cuando estás completamente solo, cuando la oscuridad es tan profunda que solo existe lo que iluminan tus faros, tu mente empieza a jugar trucos. O eso es lo que Daniel pensaba. Era una noche sin luna. Y cuando digo sin luna, no me refiero solo a que estaba nublado. No. Era una de esas noches donde la oscuridad es tan absoluta, tan completa, que parece tener peso. Como si la noche misma estuviera presionando contra las ventanas del camión. Daniel iba por una carretera secundaria, una de esas que cruza zonas completamente rurales, donde es raro, muy raro, encontrarte otro vehículo a esa hora. Estaba cansado, sí, pero acostumbrado. 10 años en la carretera te enseñan a funcionar con poco sueño, a mantenerte alerta incluso cuando tu cuerpo te pide descansar. Llevaba la radio apagada. Esto es importante. Recuérdenlo. La radio estaba completamente apagada. Solo escuchaba el ronroneo constante del motor de su camión y el crujir rítmico del pavimento bajo las llantas. Esos sonidos se convierten en una especie de meditación cuando manejas durante horas. Un ritmo hipnótico que te mantiene enfocado. Y entonces, lo vio. Al principio, pensó que era un animal. Un ciervo, tal vez. O un perro grande. Algo en el borde de la carretera. Pero a medida que se acercaba, a medida que la luz de sus faros alcanzaba esa forma, se dio cuenta de que no era un animal.
Era una persona. Una persona parada justo en la cuneta, completamente inmóvil, mirando directamente hacia la carretera. ¿Alguna vez has visto ahí a alguien completamente inmóvil, en medio de la nada, a las 3 de la mañana? Esa sensación en tu estómago. Ese instinto que te dice que algo no está bien. Que algo está profundamente mal con lo que estás viendo. Daniel redujo la velocidad. No podía quitarle los ojos de encima a esa figura. Y cuando estuvo a unos metros, cuando pudo verla claramente, notó algo que hizo que se le erizara cada pelo del cuerpo. La ropa. La figura llevaba ropa vieja, algo que parecía sacado de otra época. No era ropa moderna. No era algo que usaría alguien haciendo autostop en 2024. Era como si alguien del pasado, de décadas atrás, hubiera aparecido de repente en el borde de esa carretera. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el rostro. Pálido, tan pálido que casi parecía brillar en la oscuridad. Los ojos, abiertos, completamente abiertos, pero sin expresión, sin nada detrás de esos ojos. Era como mirar a una cáscara vacía, algo que tenía la forma de una persona, pero que claramente no era una persona, no realmente. Daniel sintió cada instinto en su cuerpo gritándole que no se detuviera, que siguiera adelante, que acelerara y sacara ese camión de ahí lo más rápido posible. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pasó de largo, manteniendo sus ojos fijos en esa figura, y mientras avanzaba, mientras dejaba atrás esa presencia antinatural, no pudo evitarlo. Miró el retrovisor, solo para asegurarse de que no lo estaba siguiendo, de que aquello no estaba corriendo detrás de su camión. Lo que vio en ese retrovisor fue mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. La figura ya no estaba al borde de la carretera. Estaba parada en el medio, justo en el centro de la carretera, mirándolo alejarse, sin moverse ni un centímetro. ¿Cómo llegó ahí? Daniel la acababa de pasar. No habían pasado ni 5 segundos. Era imposible que alguien corriera desde la cuneta hasta el medio de la carretera en ese tiempo. Y sin embargo, ahí estaba, parada, inmóvil, mirándolo. Imagina esa sensación por un momento. Estás solo en una carretera completamente desierta, en la oscuridad más absoluta, y acabas de ver algo que no puede ser real, algo que desafía las leyes de la física. ¿Qué haces? ¿Sigues manejando? ¿Te detienes para verificar que no estás volviéndote loco? Daniel apretó el acelerador. Sus manos temblaban en el volante. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el rugido del motor. Estaba tan impactado, tan aterrorizado, que no podía pensar con claridad. Su mente seguía reproduciendo esa imagen una y otra vez. La figura en la cuneta, y luego, segundos después, en medio de la carretera, ¿había saltado? ¿Se había teletransportado? ¿O había estado en ambos lugares al mismo tiempo? Tomó la siguiente salida. Necesitaba detenerse. Necesitaba procesar lo que acababa de ver. Encontró una estación de servicio. Una de esas estaciones 24 horas que son como oasis en medio de la nada. Luces brillantes, gente normal. El olor a café y gasolina. Realidad. Se quedó ahí unos minutos, tratando de calmarse, tratando de convencerse de que había sido su imaginación, que el cansancio le había jugado una mala pasada. Vio a otro camionero llenando su tanque y decidió. Tal vez si hablaba con alguien sobre lo que vio, tal vez si lo decía en voz alta, sonaría ridículo y podría convencerse de que no fue real. Se acercó al otro camionero y le contó lo que había visto. La figura al borde de la carretera, la ropa antigua, el rostro pálido y lo de aparecer en medio del camino, el otro camionero. Solo se rió. Le dijo que llevaba demasiadas horas en la carretera, que estaba viendo cosas, que necesitaba dormir un poco. ¿Y sabes qué? Daniel quería creerle.
Quería pensar que había sido su imaginación, que el cansancio había creado esa imagen en su mente, pero había algo que no podía ignorar. La sensación de esos ojos sin vida mirándolo, la certeza absoluta de que lo que vio era real. Decidió retomar el camino. Ya había perdido suficiente tiempo. Tenía una entrega que hacer, y no iba a dejar que una alucinación arruinara su trabajo. Pero mientras manejaba, no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Y entonces tomó una decisión. Una decisión que parte de él sabía que era una mala idea, pero necesitaba saberlo. Necesitaba confirmarlo. La siguiente noche, volvió a pasar por el mismo tramo de carretera. Yo sé lo que están pensando. ¿Por qué demonios volvería ahí? Pero creo que todos entendemos esa necesidad. Esa necesidad de saber, de confirmar que lo que viste fue real o de convencerte de que no lo fue. Era otra noche sin luna. Las mismas condiciones, la misma oscuridad absoluta. Daniel se acercaba al lugar donde había visto la figura. Parte de él esperaba, casi deseaba, que no hubiera nada, que la carretera estuviera vacía, que pudiera convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Pero para su horror, ahí estaba, parada en el mismo lugar, exactamente en la misma posición, con la misma ropa antigua, el mismo rostro pálido, como si hubiera estado esperando todo este tiempo, esperando a que él regresara, pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando Daniel se acercó, la figura levantó la mano, como si quisiera que se detuviera, como si estuviera pidiéndole que parara, y lo que pasó después, lo que escuchó cuando pasó junto a ella, fue algo que ninguna explicación lógica puede justificar. Algo que todavía me pone la piel de gallina. La piel de Daniel se erizó. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que no se detuviera, que acelerara. Y eso fue lo que hizo. Pisó el acelerador, mantuvo sus ojos en la carretera y pasó de largo junto a esa figura con su mano levantada. Y entonces sucedió algo que no debería ser posible. Su radio, la radio que estaba completamente apagada, comenzó a emitir un sonido, estática. No era el sonido de una radio buscando señal. No era interferencia normal. Era una estática densa, pesada. Como si algo estuviera tratando de abrirse paso a través de ella. Lo hacía entonces, entre los ruidos de la estática, Daniel escuchó una voz. ¿Por qué no te detienes? La radio estaba apagada, completamente apagada. Daniel lo verificó. Miró el botón de encendido. Estaba en la posición de apagado. Y sin embargo, esa voz susurrante, casi suplicante. ¿Por qué no te detienes? Respira hondo por un momento. Imagina, realmente imagina, estar en esa cabina, solo, en la oscuridad más absoluta. Acabas de pasar junto a una aparición, una figura que no debería existir. Y entonces, desde tu radio apagada, desde un dispositivo que no tiene energía, escuchas una voz, preguntándote por qué no te detuviste. ¿Qué haces? ¿Qué demonios haces en esa situación? Daniel no lo pensó. No miró atrás. No verificó el retrovisor. Simplemente condujo. Pisó el acelerador hasta el fondo. El motor rugía. Las llantas chirriaban. Y durante todo ese tiempo, la estática continuaba, llenando la cabina con ese sonido denso y antinatural. No se atrevió a mirar el retrovisor, porque una parte de él, una parte que había aceptado que algo imposible acababa de suceder, sabía que si miraba, si echaba un vistazo a ese espejo, la figura estaría ahí, parada en medio de la carretera, mirándolo huir. O peor aún, estaría más cerca. Después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos, la estática se detuvo, tan repentinamente como había comenzado. Silencio.
Solo el motor del camión y el latido acelerado de su corazón. Daniel condujo durante horas después de eso. No se detuvo, no se atrevió. Incluso cuando llegó el amanecer, cuando la luz del sol comenzó a llenar el cielo, cuando lo imposible de lo que había experimentado se hizo aún más evidente con la luz del día, no podía procesar lo que había pasado. Una radio apagada, una voz que no debería existir, una pregunta simple: ¿por qué no te detienes? Y la implicación detrás de esas palabras: ¿qué habría pasado si se hubiera detenido? ¿Qué quería esa cosa? Porque algo le dice a Daniel, algo en lo más profundo de su ser, que sea lo que sea que estaba en esa carretera. No estaba pidiendo ayuda. Estaba esperando. Desde esa noche, Daniel ha evitado ese camino a toda costa. No importa si es la ruta más directa. No importa si le ahorra horas de manejo. Toma el desvío. Siempre toma el desvío. Y pueden llamarlo cobarde si quieren. Pueden decir que fue su imaginación, que el cansancio le jugó una mala pasada. Pero él sabe lo que vio. Sabe lo que escuchó. Una radio no se enciende sola. Una radio apagada no transmite voces. Y las alucinaciones no aparecen 2 noches seguidas, en el mismo lugar, haciendo los mismos movimientos. Daniel le contó esta historia a otros camioneros, a gente que también recorre esas carreteras de noche. Algunos se rieron, lo mismo que el primer camionero con el que habló. Le dijeron que durmiera más, que dejara de ver películas de terror. Pero otros se quedaron en silencio. Y uno de ellos, un camionero veterano con más de 20 años en la carretera, se acercó a Daniel después y le dijo en voz baja, casi en un susurro: yo también la he visto. Resulta que Daniel no es el único. Ha habido reportes, a lo largo de los años, de camioneros que han visto figuras en esa carretera. Siempre de noche. Siempre en noches sin luna. Figuras que no se mueven como deberían. Que aparecen en lugares donde no deberían estar. Y algunos han reportado escuchar voces. Voces que vienen de lugares imposibles. De radios apagadas. De teléfonos sin batería. Voces que preguntan, que suplican: ¿por qué no te detienes? Nadie sabe quién era esa persona. O más bien, ¿quién fue? Algunos especulan que fue alguien que murió en esa carretera. Tal vez un accidente hace décadas. Alguien que quedó varado, que pidió ayuda, y nadie se detuvo. Y ahora, lo que queda de esa persona sigue ahí, esperando. Pero otros piensan que es algo más. Algo que nunca fue humano. Algo que solo parece humano. Algo que usa esa forma, esa apariencia de persona necesitada, para hacer que la gente se detenga. Y cuando te detienes, cuando bajas la ventana, cuando le preguntas si necesita ayuda, bueno, nadie que se haya detenido ha contado qué pasó después. Daniel no ha vuelto a ver esa figura. No en persona, al menos. Pero dice que hay noches. Noches cuando está manejando por carreteras desiertas. Noches sin luna. Cuando la oscuridad parece más pesada de lo normal. Que siente una presencia. Como si no estuviera realmente solo en esa cabina. Como si algo estuviera sentado en el asiento del pasajero, justo fuera de su visión periférica. Y en esas noches, mantiene sus ojos fijos en la carretera. No mira al asiento del pasajero, no mira el retrovisor. Y definitivamente, no detiene el camión. No importa qué escuche, no importa qué vea, porque ahora sabe que hay cosas en esas carreteras, cosas que esperan en la oscuridad, cosas que quieren que te detengas. Y no sabes qué pasa. Si lo haces, muy bien, respiren. Sé que esa historia es intensa, y probablemente muchos de ustedes están pensando en explicaciones lógicas. Así que hablemos de esto por un momento. Esta historia toca varios de nuestros miedos más primarios. Primero, el miedo a la oscuridad. Y no cualquier oscuridad.
sino esa oscuridad absoluta de las carreteras rurales, donde literalmente solo existe lo que iluminan tus faros, donde tu cerebro sabe que hay kilómetros y kilómetros de vacío a tu alrededor. Segundo, el miedo al aislamiento. Daniel estaba completamente solo, sin nadie a quien llamar, sin ayuda cercana. Si algo malo pasaba, estaba por su cuenta. Y tercero, y este es el más perturbador, el miedo a lo que parece humano, pero claramente no lo es. Esa figura tenía forma humana, se paraba como humano, pero todo en ella estaba mal. Los ojos sin vida, la ropa de otra época, la forma en que se movió sin moverse. Nuestro cerebro está programado para reconocer patrones humanos. Y cuando ve algo que es casi humano, pero no del todo, eso activa todas nuestras alarmas, porque sabemos instintivamente que algo está profundamente equivocado. Pero ¿sabes qué es lo que más me inquieta de esta historia? No es la aparición, no es la ropa antigua, ni siquiera el hecho de que apareciera en medio de la carretera, es la voz. La voz que salió de una radio apagada, porque eso significa que lo que sea que estaba ahí, no solo podía moverse de formas imposibles, podía interactuar con la tecnología. Podía manifestar su presencia a través de dispositivos electrónicos. Eso no es solo un fantasma residual repitiendo acciones del pasado. Eso es algo consciente, algo inteligente, algo que sabe que estás ahí y que quiere tu atención. Y esa pregunta, ¿por qué no te detienes? ¿Era una súplica? ¿O era una invitación? Así que déjenme preguntarles, ¿creen que hay una explicación lógica para esto? ¿Podría haber sido alucinación por cansancio 2 noches seguidas? ¿Un defecto en la radio que coincidió perfectamente con el momento? ¿O creen que hay cosas ahí afuera, en esas carreteras oscuras, que simplemente no podemos explicar? ¿Alguna vez han experimentado algo similar? Tal vez no tan extremo como esto, pero ¿han sentido esa presencia cuando están solos de noche? ¿Esa sensación de que algo está observando? ¿Han visto algo en la carretera que simplemente no tenía sentido? Lo más aterrador de esta historia es que le pasó a alguien real. Esto no es una película. No es una novela de terror. Es el testimonio de un camionero experimentado. Alguien que ha pasado miles de horas en carreteras. Alguien que no es propenso a imaginar cosas. Y no está solo. Otros camioneros han reportado experiencias similares, en diferentes carreteras, en diferentes estados. Lo que nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología, toda nuestra ciencia, hay cosas en este mundo que simplemente no entendemos. Cosas que esperan en los lugares oscuros, en las carreteras solitarias, en los límites entre lo conocido y lo desconocido. Y a veces, solo a veces, esas cosas tratan de hacer contacto, de cruzar esa línea entre su mundo y el nuestro. La pregunta es, ¿qué pasa cuando cruzamos de vuelta? Bueno, esa fue la historia de hoy. Espero que no les haya dejado sin dormir. O tal vez sí, porque eso es justo lo que buscamos en la Semana del Miedo, ¿no? Pero en serio, si alguna vez están manejando de noche, en una carretera desierta, y ven algo que simplemente no tiene sentido, confíen en su instinto y no se detengan. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que realmente pasó en esa carretera? ¿Crees que hay una explicación lógica? ¿O esto es algo paranormal? ¿Alguna vez has vivido algo parecido mientras manejabas de noche? Me encantaría leer tus experiencias, si te atreves a compartirlas. Y si esta historia te aterrorizó tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque créanme, van a querer estar aquí para lo que viene mañana. Hablando de eso, mañana es el día 7 de la Semana del Miedo, el último día, y lo vamos a cerrar con algo muy especial. Mañana es Día de Muertos, una celebración donde el velo entre nuestro mundo y el más allá se vuelve más delgado.
donde los espíritus cruzan para visitarnos. Y les traigo una historia que honra esta tradición. El viaje de Citlali al Mictlán, una joven, un viaje al mundo de los muertos. Y un regreso que nunca debió suceder. ¿Qué pasa cuando alguien cruza al Mictlán y trae algo de vuelta con ella? ¿Qué pasa cuando los muertos no quieren dejarte ir? Esta es una historia de tradición, de rituales antiguos y de lo que sucede cuando no respetas las reglas del más allá. Mañana, cerramos la Semana del Miedo con una historia que te hará pensar 2 veces antes de celebrar el Día de Muertos de la misma manera. ¿Te atreves a escucharla? Nos vemos mañana, si es que puedes dormir después de esto. Y si vas a manejar de noche, mantén los ojos en la carretera. No mires demasiado las cunetas. Y si escuchas algo en tu radio apagada, no te detengas. Soy Isabela, y esto fue AL Reddit Historias. Hasta la próxima.